Hola, hoy nos metemos de lleno en Levítico, capítulo 5, un capítulo que detalla bastante sobre distintas faltas y las ofrendas que se necesitaban para la expiación. Exacto. Toca varios temas, ¿no? Como no testificar si viste algo, o tocar cosas impuras, ceremonialmente hablando, claro. Impureza que a veces ni cuenta te dabas al Es principio. justo. O hacer un juramento así sin pensar. Y también pecados sin querer, contra cosas sagradas o contra los mandamientos mismos del Señor. Ok, vamos a desgranar esto. Me interesa ver la estructura de estas reglas y, pues, qué nos dicen sobre lo que se esperaba, ¿no? Y cómo se podía arreglar un error en ese contexto. Dale. El capítulo empieza fuerte, con la responsabilidad del que oye un juramento público. Si sabes algo y no testificas, ya estás en falta. Sí, eso es el versículo 1. Y luego, como decías, tocar cosas impuras. Cadáveres de animales, impureza humana. Y lo curioso es eso, que podías tocarlo sin saber. Pero si después te enterabas. Ahí sí, culpable. Fíjate que la culpabilidad viene con la conciencia. No es solo el acto, sino el darte cuenta después de que hiciste algo impuro o que omitiste algo. O que hiciste un juramento a la ligera, dice. Para bien o para mal, da igual. Exacto. También eso entra. Y para cualquiera de estas culpas, lo primero, confesar. Versículo 5. Confesar qué pecado cometiste. Y después de confesar, la ofrenda. Y aquí es donde para mí se pone bien interesante la cosa. La ofrenda base por el pecado es una cordera o una cabra. Esa es la estándar, sí. El sacerdote hacía la expiación con ella. Pero, ¿y si no había cómo? El sistema muestra una flexibilidad económica que llama la atención. Totalmente. Si la persona no podía, digamos, costear un cordero, la opción era llevar 2 tórtolas o los pichones, versículo 7. Ujú. Uno era para la ofrenda por el pecado, el otro para el holocausto, que se quemaba completo. Y había todo un procedimiento, específico para eso. El sacerdote desnucaba al primero sin separar la cabeza, rociaba la sangre. Bueno, detalles rituales. Sí, los detalles del ritual son clave. Pero lo central es esa adaptación. Y había todavía una opción más económica, ¿no? Si ni siquiera las aves eran posibles. Así es, una 10ª parte de un efa de flor de harina, o sea, harina fina. Pero fíjate, sin aceite ni incienso. Claro, para diferenciarla de otras ofrendas. Era específicamente por el pecado. Exacto. El sacerdote quemaba una parte como memorial y el resto era para él. Si conectamos esto con el panorama general, pues vemos un camino hacia la expiación que era accesible. Accesible sin importar tanto los recursos que tuvieras. Eso parece indicar. La clave era reconocer el pecado y seguir el ritual que te tocaba para obtener el perdón. Se buscaba que la posibilidad de restaurar la relación estuviera ahí. Luego, el capítulo cambia un poco el enfoque. Pasa a los pecados involuntarios contra las cosas sagradas del Señor. Versículo 14. Sí, y aquí introduce otra categoría. La ofrenda por la culpa. Ya no es solo por el pecado. ¿Y en qué consistía esta? Requiere un carnero sin defecto. Y ojo, valorado en ciclos de plata, según el ciclo del santuario. O sea, tenía un valor específico. Y además del carnero, introduce algo más, la restitución. Eso es importantísimo. Importantísimo. La persona tenía que restituir aquello en lo que falló respecto a lo sagrado y añadirle una 1/5 parte de su valor, un 20% extra. O sea, no bastaba con el sacrificio, había que reparar el daño materialmente. Correcto. Ese valor restituido más el extra se lo daba al sacerdote junto con el carnero para la expiación. Esto sí que plantea una reflexión sobre la reparación del daño, ¿no? No era solo un acto simbólico. Totalmente. Y ya para cerrar esa parte, aborda el caso de alguien que peca haciendo algo prohibido, pero sin saber qué mandamiento específico rompió. Versículo 17. Aún así, es culpable. La ignorancia del mandamiento exacto no lo exime. Vaya. Tiene que traer un carnero sin defecto, del valor apropiado, también como ofrenda por la culpa. El sacerdote hace la expiación por ese error cometido sin que ver y bueno, será perdonado. Y se recalca que es una ofrenda por la culpa, por haber faltado contra el Señor. Exacto. Sin voluntarios, los de omisión, los de descuido. Sí, y da un camino claro para la expiación con las ofrendas, adaptadas a las posibilidades de cada uno, lo cual es notable. Y introduce ese concepto clave de restitución para ciertas faltas, conectando el ritual con la reparación tangible. Queda una reflexión final, quizás. Si había este enfoque tan meticuloso en la expiación, que cubría hasta errores que ni sabías que habías cometido,
¿Qué nos dice eso sobre el nivel de conciencia, de responsabilidad que se esperaba? Buena pregunta. O sea, en la relación de la persona con Dios y con su comunidad bajo este pacto. Sugiere una responsabilidad que iba más allá de la intención consciente, ¿no? Un eco de cómo las acciones, queridas o no, tienen consecuencias.